Buen día para todos. Mucho gusto, Lina Reyes Borrero, presidente de Anestesiología de la Universidad de La Sabana. Y el día de hoy vamos a hablar de paro intraoperatorio, más allá de las 5 Hs y 5 Ts que ya todos conocemos. Entonces, para comenzar, es importante mencionar que el paro cardíaco intraoperatorio va a ocurrir en un entorno único y diferente, donde el paciente va a estar monitorizado, anestesiado y con un control parcial de su fisiología, que esto es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar y ver en el paro extrahospitalario o inclusive en el mismo contexto hospitalario, donde el diagnóstico etiológico puede y debería ser lo más inmediato posible. Entonces, el problema en este caso no es tanto reconocer el paro, sino poder identificar la causa en poco tiempo y asimismo tratarlo. Se considera que es un evento catastrófico con una incidencia de 4 a 6 por cada 10.000 procedimientos, con mayor relevancia y frecuencia en la cirugía cardiovascular o también en pacientes que vienen con algún tipo de trauma, y se ha identificado que entre más rápida sea la terapia terapéutica, va a tener una supervivencia mayor al 50%. Y es aquí donde es importante mencionar que la aplicación de la CLS, que son estos algoritmos que normalmente son los que nos han venido, digamos, mencionando o entrenando, no suelen ser tan útiles en nuestro contexto por diferentes motivos, entre los cuales van a destacar que va a tener este algoritmo estándar de reanimación, digamos, unas bases que van a ser insuficientes en cuanto a toda la parte fisiológica que va a tener el paciente en cuanto al procedimiento quirúrgico. Y es que sabemos que durante, digamos, el intraoperatorio, el paciente tiene unas condiciones fisiológicas muy diferentes a los que pues normalmente se encontrarían en otro contexto. Asimismo, digamos que estas adaptaciones fisiológicas siempre deberían estar dirigidas a revertir la causa del paro, y digamos que en anestesia casi siempre va a haber, digamos, una posible causa reversible. Así que el éxito va a depender más que todo de tratar la causa que de seguir este algoritmo. Mm, Entonces, ya hemos estado hablando un poquito de esta fisiopatología del paro, pero hay que mencionar que durante la anestesia van a haber múltiples factores a tener en cuenta, como lo viene siendo esta interacción corazón-pulmón que se genera, tanto de el procedimiento como tal, como de la ventilación invasiva que tengamos del paciente, la presión intratorácica relacionada con esto y los agentes anestésicos utilizados. Así que en cuanto a la circulación, es importante mencionar todos los factores que se ven en pantalla que van a, digamos, tener un papel relevante, como lo viene siendo la precarga, la poscarga, la contractilidad, el ritmo y la frecuencia. Y esto porque es importante tenerlo siempre en cuenta, porque hace parte de los pilares fundamentales en cuanto al reconocimiento temprano del paro. Y es que vamos a poder detectar en nuestra monitoría del paciente cambios en la capnografía con una caída súbita, asimismo cambios en la presión arterial invasiva, donde pueden inclusive generar algún tipo de amortiguación o alteración también en la variabilidad de presión de pulso, alteraciones en el electrocardiograma, y asimismo, si ya tenemos otro tipo de monitoría, podemos ver, por ejemplo, cambios, lo que viene siendo en la saturación venosa, si es que este llegase a aplicar. Entonces, vamos a tener el contexto clínico típico que ya todos conocemos de las 5 Hs y 5 Ts, que hacen parte de estas causas etiológicas que nosotros siempre tenemos que tener en nuestra mente al momento de que el paciente entra en paro. Entonces, para comenzar, vamos a tener la hipovolemia, que es una de las causas más frecuentes y va a estar relacionada con el sangrado oculto, con las pérdidas no reemplazables o inclusive también una vasodilatación profunda. Mm, Normalmente lo que vamos a observar es una disminución progresiva de la presión arterial, asimismo una disminución del entitle del CO2 y una taquicardia que puede ser de manera compensatoria en fases principales. El contexto más importante viene siendo en cirugía abdominal, también en cirugía de algún tipo de trauma o pacientes que están cursando con un sangrado activo. Así que es importante mencionar que el tratamiento está basado en restaurar esta precarga efectiva, ya sea según el enfoque que hayamos determinado e individualizado con cada paciente, desde cristaloides, hemoderivados o el control del sangrado. Por otra parte, tenemos la segunda H, que es la hipoxia, donde suele ser iatrogénica y relacionada con problemas en la vía aérea, también problemas en la ventilación, desconexión del circuito o inclusive algo como lo puede ser el error en el suministro de oxígeno. Digamos que esta es una causa que puede ser rápidamente reversible si se llega a identificar al tiempo.
Entonces, ya las fases iniciales comienzan a observarse una disminución de la saturación de oxígeno. Las presiones ventilatorias, según la etiología, también pueden, por ejemplo, estar alteradas. Si tenemos, por ejemplo, un circuito que se empieza a acodar, el paciente se empieza a desaturar. Entonces, aquí, digamos, viene surgiendo la sospecha diagnóstica. Y asimismo, si nosotros nos vamos un poquito más clínicos, y llegamos a auscultar al paciente, también podemos evidenciar que este empieza con hipoventilación o inclusive puede tener ausencia de los ríos respiratorios. Entonces aquí es otro punto que es importante mencionar y es que siempre nosotros no deberíamos únicamente encasillarnos en unos números que vienen siendo la monitoría, sino hacer un enfoque integral del paciente. Hay que tocar al paciente, sentir al paciente y es ahí mismo donde podemos justamente poder identificar por dónde viene siendo mi objetivo diagnóstico de la causa del paro. Entonces es importante mencionar con el tratamiento, si no está la vía diaria asegurada, asegurarla, administrar FIO2 altas y corregir la causa que se haya identificado, ya sea si es algún tipo de causa mecánica en cuanto al aporte o si vaya haciendo algo un poquito más de patologías. Entonces, hay que mencionar que si no se trata esta entidad a tiempo, sí podemos generar algún tipo de asistolia y paro per se. La tercera H vienen siendo los hidrogeniones, que es un estado frecuente en estados de bajo gasto prolongado. Asimismo, digamos que la acidosis metabólica o respiratoria es importante tenerla en cuenta debido a que si este estado se llega a perpetuar sin algún tipo de tratamiento, digamos que nos puede alterar la contractilidad y la respuesta a las catecolaminas que se tenga el paciente. Entonces, esto normalmente lo podemos observar si tomamos gases arteriales, si evidenciamos también un deterioro progresivo del estado de este, y también si vemos que a pesar de que nosotros tengamos algún tipo de tratamiento médico, el paciente no está teniendo respuesta al mismo. Así que siempre se debería, digamos, optimizar la perfusión y ventilación cuando sea pertinente. Por otra parte, tenemos la cuarta H, que viene siendo el potasio, ya sea hipo o hipercalemia, donde lo importante de esta alteración hidroelectrolítica es que va a ser la originaria de arritmias fatales. Entonces hay que tener en cuenta esto en pacientes, más que todo en que tengan algún tipo de enfermedad renal crónica o inclusive cuando realizamos algún tipo de transfusión masiva, ya que puede haber liberación abundante de este ion. Entonces, vamos a tener un bagaje amplio de presentaciones clínicas de justamente el nivel que se tenga sérico del potasio, la presentación que se pueda tener en el electrocardiograma. Entonces vamos a tener que con niveles bajos de potasio, digamos como viene siendo una hipocalemia grave, normalmente los hallazgos importantes vienen siendo una onda U prominente, la T se puede invertir e inclusive puede generar una depresión del segmento de ST por alteración de la contractilidad. Asimismo, cuando ya tenemos niveles de hipocalemia moderada, tenemos que la onda U sigue estando presente, pero la onda T va a tender a aplanarse. Por otra parte, si ya empezamos con cambios de hipercalemia, entonces las fases iniciales es que vamos a tener una onda T picuda, que usualmente viene siendo inclusive mucho más alta de la R. La onda P, digamos que se puede aplanar o ensanchar. También el complejo QRS va a estar mucho más ancho y el intervalo PR va a empezar a prolongarse. Y ya cuando tenemos niveles de hipercalemia grave, inclusive podemos generar bloqueos de rama importantes, generar ondas sinusoidales y es aquí donde ya podemos inclusive generar fibrilaciones ventriculares y el paro como tal. Así que es importante mencionar en este manejo de la hipercalemia que siempre es importante proteger o estabilizar las membranas, la membrana cardíaca, utilizando el calcio, que hay que mencionar que depende de la presentación, si es cloruro o gluconato, la cantidad de medicamento que vamos a administrar, ya que la disponibilidad entre ambos es diferente, siendo mucho mayor la disponibilidad del cloruro. Asimismo, es importante contar en la terapia el desplazamiento que se puede tener del potasio al interior de las células, que eso también nos va a ayudar a que el nivel sérico este disminuya. Y este se ha descrito que puede utilizarse con soluciones de dextrosa del 50% con 10 unidades de insulina endovenosas. También está descrito el bicarbonato de sodio, ya vendría siendo individualizado por el peso del paciente de 1 milicaliente por kilo.
Y el albuterol o también el salbutamol están descritos que nos pueden ayudar justamente con este desplazamiento. Y asimismo, ya en pacientes donde las terapias iniciales, digamos, no han tenido mucho éxito o son pacientes ya más refractarios, ya uno podría inclusive pensar en furosemida o en terapia de reemplazo renal, donde va a ser una fuente, digamos, muy importante de excreción de potasio. Y luego tendríamos la quinta H, que viene siendo la hipotermia, donde puede tener estos cambios de temperatura muchos efectos multisistémicos. Y es que sabemos que la temperatura, digamos, va a formar un papel muy importante en los procesos metabólicos a nivel corporal, por lo cual si tenemos una disminución de esta, también vamos a tener una ralentización de estos procesos metabólicos. Asimismo, la contractilidad cardíaca va a verse disminuida y esta va a favorecer asimismo a la generación de cierto tipo de arritmias. Esta viene siendo, digamos, más prevalente a mayor frecuencia de los tiempos quirúrgicos. Asimismo, cuando se utilizan, por ejemplo, anestesias combinadas, espinal general, y también cuando nos utilizan, por ejemplo, mantas convectivas o elementos que nos puedan ayudar a prevenir esta pérdida, digamos, de calor. Entonces, hay que mencionar que es importante en estos pacientes mantener un recalentamiento activo y una corrección progresiva y siempre enfocándonos en los mecanismos de la pérdida de calor, recordando que vienen siendo 4 importantes: la radiación, convección, evaporación y conducción. Ahora, comenzando con las TES, es importante mencionar la trombosis coronaria, que justamente es un evento de isquemia severa por una oclusión que suele ser súbita y se identifica por unos cambios en el electrocardiograma. Pueden presentar también arritmias ventriculares o bradicardias severas. Asimismo, lo podemos observar con unas caídas abruptas del end-tidal del CO2, de la presión arterial, inclusive también hallazgos clínicos de la falla ventricular. En este caso, nuestros objetivos van a ser optimizar la perfusión y mantener la hemodinamia, y ya como tal, los algoritmos de manejo van enfocados como tal a la isquemia coronaria, que pues ya también daría como para otra charla. Por otra parte, tenemos la trombosis pulmonar, que se va a relacionar con desaturaciones resistentes de los pacientes, disminución de la presión arterial y el gasto cardíaco. También puede haber un aumento súbito de las resistencias vasculares a nivel pulmonar, disminución del end-tidal de CO2 y digamos que ya en casos mucho más severos puede haber una falla del ventrículo derecho y una disfunción como tal de estas cavidades. Entonces podemos observar un paciente con hipotensión refractaria, signos de sobrecarga derecha, y lo importante de esto es que va a requerir un diagnóstico lo más pronto posible, porque esta es una de las causas que si es rápidamente identificada puede ser revertida y asimismo evitar desenlaces fatales. En cuanto al taponamiento cardíaco, que viene siendo la tercera T, es importante mencionar que esto es una entidad que va a generar una compresión cardíaca por líquido pericárdico que lo que va a hacer es impedir el llenado de este. Así que podemos interpretar que el corazón va a presentar una crisis en la precarga y asimismo un colapso de las cavidades. Hay que mencionar, importante en este caso, que podemos tener unas causas quirúrgicas o unas causas médicas, donde, por ejemplo, las causas quirúrgicas en este caso, que son, digamos, las que nos deberíamos enfocar mucho más, vienen siendo las cirugías cardíacas o intervenciones cardíacas percutáneas, de disecciones aórticas. Si hay algún tipo de canulación venosa central, uno también podría tener este diagnóstico como diferencial. Algún tipo de laparoscopias o ablaciones por radiofrecuencia en ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo, el hepatocelular. Importante tener en cuenta, la pericardiocentesis es el pilar fundamental, ya que con eso se soluciona la crisis que se tiene de este llenado y se puede, digamos, resolver la causa del paro. Por otra parte, tenemos la cuarta T, que viene siendo el neumotórax. Atención, que nos habla de este aumento en la presión intratorácica con el colapso pulmonar y este conlleva a un compromiso hemodinámico. Digamos que vamos a tener múltiples señales, como lo puede ser una caída súbita de la presión arterial. Ya dijimos que no solo va a haber un colapso a nivel del pulmón, sino toda esta hemodinamia también se va a ver alterada. Las presiones de la vía aérea van a comenzar a elevarse. El paciente, por lo que va a tener toda esta alteración de la relación interacción pulmón-corazón, digo, también va a empezar a presentar niveles de hipoxemia y enfisema subcutáneo que van a estar clínicamente evidentes. Podemos empezar a ver el paciente cianótico,
Inclusive ya aquí con solo la palpación, pues es inclusive también es palpable ese enfisema. Si no se trata de manera adecuada, digamos que el paciente puede entrar rápidamente en una actividad eléctrica sin pulso. Es aquí donde, por ejemplo, la sospecha diagnóstica es muy importante, ya que tiene, digamos, el ultrasonido un gran papel aquí, donde puede tener una sensibilidad aproximada del 80 al 90%, y con una imagen por radiografía va a tener mucho menos de hasta el 50%. Asimismo, en cuanto a la clínica, podemos observar una ausencia de los ruidos respiratorios, entonces vuelve y juega. La parte de examinar el paciente es muy importante. Y asimismo, es posible en algunos casos observar, digamos, una desviación traqueal, pero ya tendrían que ser casos bastante severos. El manejo debería ser inmediato para minimizar el impacto que se tiene de esta patología, donde la idea es justamente disminuir toda este choque que nos puede generar la ventilación con presión positiva en esta patología. Siempre se debería enfocar en una descompresión inmediata, digamos, en lo posible con lo que se tenga disponible. Si es con aguja, bien; si es con tubo de toracostomía, también bien, pero la idea es que no se debería retrasar el manejo para la toma de algún tipo de imagen. Y finalmente tenemos la quinta T de los tóxicos, que nos lo agrupan en estos tres grandes grupos: de la toxicidad por anestésicos locales, la hipertermia maligna y la anafilaxia severa. En cuanto a la toxicidad por anestésicos locales, vamos a tener en cuenta que va a ser un evento que va a ocurrir de 1 a 10 por cada 10.000 bloqueos, normalmente presentándose en población no enfocada en la anestesiología. Se aproxima que un 38% de todos los casos van a tener una presentación tardía, es decir, que desde la aplicación del medicamento puede durar inclusive hasta más de 5 minutos en empezar a presentar los síntomas. Es importante mencionar que en este tipo de casos podemos presentar un colapso cardiovascular súbito, que inicialmente puede pasar desapercibido, hasta que ya, digamos, cuando nos damos cuenta del evento, ya es demasiado tarde porque ya está instaurado. Entonces, lo importante de esto es siempre mantener la sospecha diagnóstica, y en el caso de que se identifique la toxicidad, se debería activar el protocolo que se tenga en cada institución y administrar el intralípido, la emulsión lipídica, digamos, con el bolo inicial de 1.5 mililitros por kilo, con infusiones continuas de 0.25 mililitros kilo minuto. Y asimismo está descrito que las dosis de epinefrina que se deberían dar pueden ser de 100 a 300 microgramos endovenoso. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones donde está completamente prohibido utilizar vasopresina, justamente porque esto nos puede aumentar aún más el riesgo de isquemia miocárdica. Claramente está contraindicado utilizar como antiarrítmicos la lidocaína, por ejemplo, o también hay que tener mucha precaución con las dosis altas de epinefrina, por lo que ya había mencionado de la isquemia crítica que se puede generar. Asimismo, con este tipo de toxicidad, se debería considerar inclusive el uso ya sea de marcapasos, si efectivamente, digamos, ya tenemos bradicardias muy sintomáticas refractarios a los tratamientos. También se podrían utilizar, ya si se genera algún tipo de arritmias, otro tipo de manejos, como lo puede ser la miodarona. Y siempre, digamos, activar los protocolos que se tengan, recordando que siempre se debería pedir ayuda a las personas que se tengan disponibles en la institución. Por otra parte, tenemos la hipertermia maligna, mmm, que justamente es una patología con mucha mortalidad si no se tiene un tratamiento oportuno, aproximadamente del 80%. Es importante tener en cuenta que al momento de nosotros poder identificar este tipo de patología, siempre se debería descontinuar los agentes desencadenantes, cuáles vienen siendo. Más que todo, los agentes halogenados, succinilcolina, nos pueden presentar esto. Nosotros clínicamente, ¿qué podemos observar? Los signos más tempranos: el espasmo del músculo macetero, digamos que debería ya empezar a prendernos las alarmas. El paciente puede empezar a presentar taquicardia sinusal, una hipercapnia súbita de un momento a otro, que nosotros, digamos, al momento de empezar a identificar las posibles causas, no encontremos de pronto algo que nos esté favoreciendo esta hipercapnia. Asimismo, los pacientes comienzan con acidosis, hipertermias bastante altas, inclusive descritas de hasta 40 grados Celsius, y también podemos
palpar al paciente para presentar o, digamos, para identificar una rigidez muscular generalizada, pues que ya se presenta, digamos, en casos bastante severos. Asimismo, ya digamos que en fases muy importantes, vamos a tener una acidosis que nos podría inclusive, digamos, sobrepasar o irnos también al algoritmo que teníamos de los hidrogeniones y favorecer el paro intraoperatorio. Entonces, es importante que si el paciente ya se encuentra con ventilación mecánica y el uso de halogenado, se debería cerrar, digamos, la administración del halogenado. En lo posible, si se puede cambiar el ventilador, debería realizarse, o al menos limpiar todo el circuito. Asimismo, se debería hacer un enfriamiento activo del paciente y lo más importante es la administración del dantroleno sódico en dosis de 2,5 miligramos kilo endovenoso, que viene siendo nuestra agente, digamos, reversor de toda esta patología. Se ha descrito que inclusive pueden darse este medicamento en dosis de hasta 10 a 30 miligramos por kilo. Luego tenemos la anafilaxia severa, que, digamos, es una patología cuyas causas más frecuentes en el ámbito de la anestesia vienen siendo relacionadas con los relajantes neuromusculares, los antibióticos, la alergia al látex también, o inclusive algunos antisépticos. Vamos a tener múltiples signos y síntomas que podemos ver durante el intraoperatorio, donde lo pueden ser pacientes que empiezan de manera súbita a presentar broncoespasmo, aumento de la presión de la vía aérea. Los pacientes pueden poner hipoxémicos, asimismo pueden presentar una hipotensión brusca o que inclusive puede ser refractario al manejo vasopresor. Pueden presentar desde taquicardia o hasta bradicardias, arritmias, el paro como tal, y en la piel, que es la parte, digamos, que normalmente es visible por todos, podemos presentar un eritema generalizado, una urticaria o incluso un angidema. Entonces es importante en este caso que en el momento en el que se identifique, poder sospechar cuál puede ser la posible causa y detener su administración en lo posible, o si por lo menos es un antiséptico, limpiar la zona lo más pronto posible. Asimismo, la administración de epinefrina. Están descritas dos vías, la intravenosa y la intramuscular. Importante mencionar que en este ámbito de la anestesia, nosotros normalmente ya tenemos pacientes que ya se encuentran con un acceso endovenoso. Entonces, al contar con esta ventaja, digamos que ya las dosis de epinefrina vendrían siendo de 50 a 100 microgramos, y en caso de que se descanalice o sencillamente no se cuente con algún acceso, está descrita la vía intramuscular de 200 a 500 microgramos pues, a nivel intramuscular. Y asimismo, apenas se identifique que está en el paro, pues realizar la reanimación lo más pronto. Entonces, no solamente vamos a tener en cuenta esas 5H y 5Ts, porque en la anestesia, digamos que hay otros escenarios particulares, como lo viene siendo, por ejemplo, en la cirugía cardiovascular, donde vamos a tener un tórax abierto, donde el masaje cardíaco, pues ya no va a ser el que nosotros conocemos típico, sino tiene que ser de manera interna, que va a ser esencial. Asimismo, la laparoscopia con el neumoperitoneo, inclusive la posición, si estamos en tren del emburo, inclusive en antitren, con la disminución del retorno venoso y el reflejo vagal persistente, pueden hacer, digamos, que se me perpetúe o pueden inclusive empeorar la causa del paro. Entonces, siempre hay que mirar el contexto del paciente y no solamente encasillarse como en esas 5H y 5Ts, sino mirar, listo, presentó el evento, pero ¿en qué condiciones estamos? Estamos aún con un abdomen que se encuentra insuflado con dióxido de carbono. Entonces, ¿yo qué medidas puedo hacer? Pedir que desinsuflen el neumoperitoneo, que posicionemos al paciente. Entonces son cosas importantes que también pueden cambiar, digamos, la salida al retorno de circulación espontánea. Asimismo, la posición quirúrgica que se tenga el paciente, las posiciones en prono, digamos que estas posiciones pueden facilitar la pérdida accidental de la vía aérea. Además, es una posición que es anatómicamente difícil. Entonces, es algo a tener a consideración, o inclusive en las pacientes obstétricas, donde vamos a tener que esta población va a tener un colapso de la vena cava inferior con una disminución del retorno venoso, van a tener unos parámetros hemodinámicos muy diferentes y asimismo pueden requerir o
tienen que requerir unas maniobras de desplazamiento manual uterino para que el retorno venoso sea mucho más efectivo. Asimismo, cuando tenemos estos paros cardíacos de origen traumático, donde normalmente las causas más frecuentes o con que tienen mayor relación vienen siendo estas hipovolemias severas o taponamientos cardíacos, las compresiones torácicas pueden ser inefectivas, digamos, si tenemos un corazón cuya precarga no es eficiente o está vacío. Así que en este caso, digamos, siempre se debería hacer un control por las causas reversibles antes de, digamos, yo solamente enfocarme en una cosa. Asimismo, en el bloqueo neuroaxial alto, digamos, hay que tener la consideración de que el paciente está presentando una vasodilatación extrema. Tenemos un bloqueo simpático que me perpetúa la bradicardia, o un paciente que ya viene bradicárdico de por sí, también este bloqueo me lo puede empeorar. La falla respiratoria que podemos generar per se y el paro. Entonces, la terapia de rescate descrita es la atropina endovenosa de 1 miligramo inmediatamente. También mencionan la epinefrina temprana, digamos, si se evidencia que el paro es inminente, de 100 a 200 microgramos, o inclusive ya se deberían tener también listas unas infusiones de epinefrina en caso de que nosotros evidenciemos que el paciente se perpetúa con algún tipo de bloqueo. Asimismo, hablando, como centrándonos más que todo en la posición de prono, digamos que nos indican que como tal la reanimación debería realizarse o iniciarse en esta, digamos, estando en prono, ya que conllevaría más tiempo a reposicionar el paciente en supino y este tiempo, digamos, sí podría ser importante para la supervivencia del paciente. Entonces, en este escenario, sí nos indican que si el paciente está en prono, iniciar, digamos, las compresiones en esta misma posición. Y bueno, y pensando en paralelo, como qué otras opciones deberían pasar por mi mente para el manejo del paro intraoperatorio. Pues ya en los últimos años, más que todo, han surgido muchos artículos que hablan de la ecocardiografía en paro en cuanto a su valor pronóstico y diagnóstico en los pacientes. Entonces, es importante mencionar que este tipo de imágenes nos podrían ayudar a guiar el paro intraoperatorio para poder identificar la posible causa y evaluar desde la hemodinamia o volemia y las condiciones inclusive de la reanimación en tiempo real. Vamos a tener distintas modalidades, desde el transtorácico transesofágico, el entorno también en el que se puede realizar el periparo como tal, digamos, posterior al paro cardíaco también está descrito, el enfoque también desde diagnóstico-tratamiento, en donde, digamos, debería posicionarse el ecógrafo al momento del paro, ¿sí? Digamos que sí debería realizarse como justamente al lado que se encuentre la máquina o el carro de paro, justamente porque este operador que va a manejar el ecocardiograma es el que va a aportar datos continuos sin invadir el espacio de los demás, pero que digamos es importante al momento de la reanimación. Entonces aquí tenemos como un esquema donde nos muestra pues como la organización ideal que se deberían tener de todo el equipo está como en posición con la persona que hace las compresiones, el equipo de la vía aérea, justamente en la cabecera con todo el equipo adicional, si es que se llegase a necesitar, como el del ECMO, las compresiones con la máquina justamente hacia un lado. Y es importante también mencionar que al momento nosotros de realizar la ecocardiografía en el paro, está descrito que debería realizarse cuando se genera esta pausa de menos de 10 segundos para hacer la comprobación del ritmo y del pulso. Por lo que la persona más experta que se encuentra en la unidad es la encargada de hacer este barrido ecográfico para poder hacer un análisis rápido y oportuno, poder identificar la posible causa del paro y asimismo generar un tratamiento. Indican que al momento de iniciar las compresiones, pues el operador ya debería tener al menos las imágenes para comenzar a generar este posible diagnóstico, pero que nunca se debería retrasar la reanimación únicamente por obtener esta imagen, ya que sabemos que esto nos puede aumentar la mortalidad. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Que mientras se pueden hacer las compresiones, se puede ir alistando el ecógrafo, ir trayendo las ondas pues necesarias, identificar justamente si se va a hacer transtorácico, transesofágico, mientras pues se llega el momento como tal de la pausa. Entonces, ya hablando como tal
de los dos tipos de modalidades. En cuanto al ecocardiograma transtorácico, vamos a tener una alta disponibilidad de esta con una configuración muy rápida. Sin embargo, vamos a tener unas limitaciones y es justamente los pacientes obesos que tienen algún tipo de trauma o inclusive el mismo campo quirúrgico va a ser o nos va de pues, limitar observar, digamos, la ecografía. Asimismo, digamos que es un elemento que puede interferir con la reanimación justamente por la localización del transductor y las imágenes obtenidas, digamos, solamente pueden generarse en los momentos de la pausa. Mientras que por el lado del ecocardiograma transesofágico, digamos que aquí ya deberíamos requerir una vía aérea protegida. Está descrito que en pacientes justamente con máscaras laringeas, al tener toda la vía aérea ocupada por esta máscara y que, digamos, el objetivo es hacer como una oclusión esofágica, ya se debería hacer como un cambio de dispositivo para yo lograr pasar este ecógrafo. Asimismo, nos mencionan que, por ejemplo, en casos de hemorragias de vías digestivas altas, algún tipo de trauma que se tenga en vía aérea superior, ya me generan como cierto tipo de contraindicación para nosotros realizar este tipo de imágenes. También nos indican que este tipo de imagen debería ser por al menos un operador especializado. Alguna vez se hizo un estudio de residentes de emergencias que se entrenaron por al menos 4 semanas en la realización de este tipo de ecografía en pacientes justamente en paro cardíaco y se dieron cuenta que este tiempo, digamos, vendría siendo como un tiempo mínimo óptimo para nosotros, al menos tener una curva de lograr no solamente tener una buena imagen, sino poder identificar correctamente la etiología y tratarla. Asimismo, una ventaja, digamos también de esto, es que no vamos a tener una interferencia pulmonar o torácica a las imágenes e inclusive se podría hacer un monitoreo continuo sin necesidad de interrumpir las compresiones y asimismo tampoco se va a interrumpir el campo. Entonces, en cuanto a las ventanas transtorácicas principales, vamos a tener las 4 que tenemos en pantallas, que vamos a tener el eje largo paraesternal, que está en la parte superior izquierda, el eje corto paraesternal superior derecha, en la apical 4 cámaras inferior izquierda y el subcostal inferior derecha. Es importante, digamos, conocer estas 4 ventanas, pero mencionar que aquí hay como una imagen de dónde se colocaría la sonda para nosotros obtener estas ventanas y si nos damos cuenta, la subsifoidea o la subcostal, digamos que viene siendo una imagen de preferencia en este tipo de pacientes porque si logramos identificar, no interfiere con el campo donde se realizan las compresiones, que justamente vienen siendo como en este tercio distal a nivel del esternón, sino que pues este encuentra mucho más alejado. Asimismo, la posición en supino viene siendo esta posición más óptima, donde se puede ver una mejor calidad de la imagen, versus si lo comparamos con las otras ventanas, por ejemplo, el eje largo parasternal y corto, y se ha descrito que la mejor imagen inclusive podría ser el lateral izquierdo, pero pues sabemos que la condición del paciente no lo va a permitir. Por otra parte, tenemos los planos transesofágicos principales que vienen siendo aquí la vista medioesofágica de 4 cámaras, que es la que tenemos en la imagen como marcada con la letra A, la vista medioesofágica del eje corto, que viene siendo la B, la medioesofágica bicava, viene siendo la C, y la vista transgástrica eje corto, que viene siendo la D. Digamos que estas vistas vienen siendo como un análogo a las vistas que ya habíamos visto anteriormente, pero lo que ya les decía, usualmente requieren pues de otro tipo de operador un poco más especializado, como más experto en el tema, y las ventajas es que podemos hacer un monitoreo continuo. Entonces, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque, digamos, se pueden observar muchos eventos, pero digamos que, como hablando, enfocándonos un poquito más a lo que ya hemos mencionado, el patrón de sobrecarga del ventrículo derecho, ya sea por algún trombo que podamos estar presentando, es que, por ejemplo, podemos ver un septo en forma de D, donde justamente la presión es excesiva en el ventrículo derecho, y este, digamos que va a tender a desplazar el tabique interventricular hacia el lado izquierdo.
O también tenemos el signo de McConnell con la dilatación del ventrículo derecho, donde este va a igualar o superar el tamaño del ventrículo izquierdo con una relación mayor a 1 a 1. Y es aquí donde también podemos ver una quinesia de la pared libre del ventrículo derecho, con inclusive una preservación de la contractilidad como tal en la punta del ápex. Y es en esta vista donde también podemos intentar identificar un trombo en tránsito. Asimismo, los patrones de hipovolemia se pueden identificar con la ecocardiografía, donde vamos a tener el signo del kissing ventricle, que nos va a ayudar, digamos, a sospechar de este síndrome de corazón vacío, donde en la sístole, donde al final de la sístole digo, debido a que hay un bajo volumen residual, los músculos papilares y las paredes del ventrículo van a chocarse o tocarse completamente. Entonces, esto lo que va a hacer es obliterar la cavidad. Entonces, yo al tener esta imagen, pues puedo sospechar que estoy con un bajo volumen de llenado y debería optimizar esto. Asimismo, digamos, puedo complementar esta ecografía justamente con una vista de vena cava inferior para evidenciar si tiene algún tipo de colapsabilidad o no. Y asimismo, esto relacionarlo con el contexto clínico que tenga mi paciente. Si de pronto estoy en un procedimiento abdominal mayor, si está en un contexto de un trauma, un choque distributivo severo, como lo puede ser un paciente séptico. Asimismo, digamos, otros patrones importantes vienen siendo el del taponamiento cardíaco, donde lo más factible es ver el derrame pericárdico con esta presencia de líquido anecoico rodeando el miocardio. Asimismo, podemos evidenciar el colapso diastólico que se puede generar, digamos, a partir de este taponamiento, con esta inversión de la pared libre y la aurícula derecha, o inclusive el ventrículo durante la diástole por estas presiones intracavitarias, digamos, cuando están mucho más bajas. Asimismo, podemos ver la vena cava inferior cuando se puede encontrar distendida o sin variación algún tipo durante la frecuencia respiratoria, o inclusive, digamos que esta nos podría ayudar no solo al diagnóstico, sino al tratamiento, ya sea al momento de hacer el drenaje, pues, o la pericardiocentesis de rescate. Neumotórax tensión también es una patología importante que podemos relacionarlo con la ecocardiografía, ya que pues puede ser también por el procedimiento que se puedan hacer pequeñas lesiones a nivel diafragmático, pacientes que ya tenían bulas de base y no se conocían, y durante el procedimiento podemos ver los cambios que ya les había mencionado. Entonces, si hay la sospecha, se puede traer el ecógrafo y lo que nosotros deberíamos ver en MOM como normal vendría siendo este signo de la playa, donde en la parte pues, superior vemos más que todo este patrón lineal y en la parte inferior este patrón granulado, que se modifica totalmente en el neumotórax, donde vamos a tener el signo de código de barras, donde en toda la pantalla vamos a tener este signo lineal. Asimismo, vamos a tener un hallazgo que se llama el sliding pulmonar, que es el deslizamiento entre como la pleura, donde si justamente vamos a tener una ausencia de este deslizamiento, pues nos hace pensar más o sospechar más de un neumotórax. O asimismo, cuando tenemos el punto pulmonar, que es donde es el punto donde nosotros vemos justamente la parte pleural normal que se relaciona con la parte colapsada, digamos que es aquí donde vuelve y juega, podemos sospechar que el paciente está con un neumotórax a tensión. Asimismo, es la ecocardiografía, digamos, podría generar una vía visual para el soporte invasivo, lo que viene siendo desde canulación venosa, arterial o inclusive canulación del ECMO, donde claramente el ecocardiograma transesofágico, la vista ICAO, nos va a ser de bastante utilidad y nos va a ayudar en una confirmación en tiempo real del paso justamente de la guía metálica y evitar falsas vías. O en la pericardiocentesis, que era lo que ya les había mencionado. También se ha descrito que puede ser un buen predictor de guía de las compresiones, donde podemos ver justamente un corazón al lado izquierdo, donde tenemos una compresión ciega estándar, donde se bloquea el flujo y sella la raíz aórtica. Entonces es lo que uno escucha normalmente en los algoritmos, que hay que dejar que se reexpanda el tórax, y entonces esto ya lo podemos observar objetivamente con este tipo de ecografía, que es la parte como ya de la derecha, donde tenemos como tener una compresión óptima. Así que se han hecho como estudios donde también se puede evaluar la apertura del tracto de salida observado durante el masaje cardíaco, y esto digamos que se encuentra directamente asociada con unas tasas mucho más altas del retorno a la circulación espontánea.
como hablando un poquito de generalidades de la ecocardiografía, porque es algo como muy amplio y ya vendría siendo como tiempo para una como charla aparte. Así que vamos a hablar un poquito de las actualizaciones que se tienen de este manejo perioperatorio del paro. Entonces surgió esta actualización en la revista Anesthesiology que nos habla de unas recomendaciones sobre el manejo del paro cardíaco durante el periodo perioperatorio, que justamente es como una actualización que se hizo en el año pasado, en el 2025, que habla del soporte vital y la resucitación perioperatoria. Entonces aquí vamos a abrir otra vez el paradigma donde ya no van a ser las 5 H's y las 5 T's, sino se van a convertir en 9. Entonces, aparte de las que ya hemos hablado, se va a unir, digamos, a nuestra base de posibles causas del origen de un paro intraoperatorio, la hipoglicemia. Entonces, por eso es importante en procedimientos prolongados, pacientes con factores de riesgo, o sea, pacientes frágiles, diabéticos, que nosotros estemos realizando cada cierto tiempo o por horario unas glucometrías, porque no solo la hiperglicemia, digamos, es negativa, sino la hipoglicemia. Normalmente esto es algo que es menos tolerado. La hipertermia maligna ya la ponen de una vez como una de las H, porque antes solamente estaba como tóxicos. La hipocalcemia también la mencionan importante, sobre todo en las transfusiones masivas, donde pues ya sabemos que este es un factor de la coagulación bastante pues importante y hace parte también como esta penta de la muerte que ya pues nosotros conocemos. También el estímulo hipervagal entró en este nuevo abordaje de las 9 H's de las posibles causas de paro intraoperatorio. Y por parte de las T's, vamos a tener como nuevo el trauma, que ya el trauma, pues, como que lo hablan el paro, como en el contexto asociado a una alta mortalidad en la población actualmente. Digamos que se indica que el paro cardíaco traumático, debido a que puede ocurrir por múltiples causas, ya sea por hemorragia, una vasodilatación extrema, trauma cardíaco, trauma penetrante, isquemias, hipoxias, acidosis, alteraciones electrolíticas, en fin. Es por eso que vieron como la importancia de esto y decidieron darle como el papel único en este nuevo eh, en este nuevo como paradigma de las 9 T's, debido a que el tratamiento, justamente el paro cardíaco traumático, es un trabajo multidisciplinario que con todas las medidas llevadas a cabo de manera simultánea, en lugar de secuencial, hace que el éxito radique en un diagnóstico rápido y un tratamiento específico. Entonces, siempre el manejo de este debería estar enfocado en el control de daños inicial, y asimismo en algo que ya lo describen como la hipotensión permisiva durante el paciente con trauma, donde inclusive indican que se debería mantener una presión arterial sistólica de 80 a 90 milímetros de mercurio, con presiones medias de 50 a 60 milímetros de mercurio, donde justamente esto nos puede ayudar justamente a esta reanimación inicial. Y además indican que la reanimación con productos sanguíneos siempre debería estar individualizada y se debería pensar en etapas iniciales. También incluyen, en cuanto a las 9 T's, el QT prolongado con mayor generación de arritmias malignas que se pueden generar en el intraoperatorio, y esto lo enfocan un poquito más al riesgo de toxicidad cruzada que se puede generar o la sinergia que nosotros podemos realizar al administrar cierto tipo de medicamentos, como lo pueden ser de pronto rutinariamente el ondansetron. Entonces, siempre lo mencionan que se debería tener en cuenta como en todos los pacientes. Asimismo, indican que la hipertensión pulmonar debería ser parte de estas etiologías. Ya lo que hemos mencionado como anteriormente, esta es una etiología que puede desencadenar en una falla del ventrículo derecho. Y ya nos hemos dado cuenta que esta patología, si se identifica tempranamente, se puede hacer un tratamiento efectivo, exitoso. Sin embargo, si no, pues nos puede llevar a un desenlace fatal. Y asimismo, la hipertensión intraabdominal la incluyen, ya que es un factor que nos puede alterar
o nos puede prevenir que se tenga un retorno venoso exitoso, fomentamos el síndrome del corazón vacío, no tenemos pues una precarga óptima y ya pues a lo largo de la charla ya nos hemos dado cuenta porque esto es importante en cuanto a la fisiopatología generadora del paro intraoperatorio. Entonces ya teniendo como todas estas bases, este consenso también nos va a dar unos algoritmos de manejo diagnóstico al momento del intraoperatorio según la patología que yo presenté en mi paciente. Entonces, ellos nos indican que si nosotros tenemos un paciente con bradicardia inadecuada o severa, que ellos categorizan severa como frecuencias menores de 40 o menores de 50 que tengan hipotensión asociada, digamos que deberíamos primero observar cómo está la perfusión, cómo está el entitle del CO2 y si vemos que la perfusión está alterada, tenemos un leve un entitle de CO2 bajo, ya se debería declarar como tal el paro e iniciar las compresiones. Ya lo que hemos dicho, digamos que la FIO2 debería estar al 100%. También nos indican que deberíamos como descartar otras causas, como lo viene siendo la hipoxemia, mirar cómo está, por ejemplo, la saturación, el color de la piel, la administración justamente de oxígeno, buscar las causas, si es por causa hipervagal, si está hipovolémico, entonces uno siempre debería estar revisando el campo quirúrgico, el liner cómo está, si es por profundidad anestésica, si por el contrario el paciente está haciendo autopip, que eso también nos altera esta relación corazón-pulmón, si el paciente está presentando algún tipo de isquemia miocárdica, si está con un embolismo, tromboembolismo, si por el contrario el paciente tenía una espinal, será que quedó la espinal muy alta, tuvo algún tipo de toxicidad por anestésico local, que ya vimos que hay algunos casos que tienen inclusive un efecto retardado de aproximadamente unos 5 minutos, si es alteración electrolítica y si definitivamente no logramos identificar, ahí es donde podemos ayudarnos con la ecocardiografía. Y digamos que después de eso, nosotros deberíamos identificar los signos y síntomas asociados a la bradicardia. Si aparte de lo que ya hemos identificado, tiene alteración del estado de la conciencia, o si tiene la piel fría, pálida, otros signos de shock, ahí deberíamos dividir este algoritmo como en tres grandes ramas, donde la primera es como buscar otras causas de la bradicardia. ¿Sí? Si por el contrario nosotros tenemos una buena respuesta o digamos que con lo que nosotros ya habíamos considerado anteriormente las causas, deberíamos enfocarnos en ese tratamiento del mismo. Si por el contrario no hemos logrado identificar otra causa de la bradicardia, digamos que se debería continuar igualmente con la reanimación. Según el estado del paciente, se podría considerar la atropina o inclusive la epinefrina como en dosis que sean necesarias y inclusive estar preparado para lograr o poner un marcapasos, ya sea transcutáneo o transvenoso, según como esté el caso. Por otra parte, tenemos la taquicardia, donde nos hablan que deberíamos identificar si aparte de esto el paciente se encuentra con hipotensión severa, si estamos en un contexto de taquicardia sinusal, si aparte está con alteración del estado de la conciencia o dolor torácico. Si presenta algún signo de inestabilidad como estos, digamos que nos indican que ya deberíamos hacer una cardioversión sincronizada. Si no teníamos un acceso venoso, obtenerlo y asimismo, digamos, evaluar si el paciente mantiene la estabilidad o si por el contrario, después hace una conversión a una taquicardia, pero ya sin pulso como tal. Si no llega a ser el caso, digamos, de estos signos de inestabilidad, deberíamos administrar oxígeno al 100%, complementar o completar la monitoría según también sea el caso del paciente y volver a hacernos unas preguntas. ¿Será que más bien el paciente no se encuentra en un buen plano anestésico, está hipovolémico, o si por el contrario de pronto tiene una disminución en su gasto cardíaco, está con hipertermia, una obstrucción de la vía aérea, en etapas tempranas de hipoxia o está más bien con hipercapnia o hipoventilación, vuelve y juega el autopip, nos genera alteraciones a nivel hemodinámico y no solo respiratoria, si el paciente está con algún tipo de anafilaxia y enfocar el tratamiento y el diagnóstico con la ecocardiografía si es necesario. Digamos que en estos casos, con el visoscopio,
nosotros sí o sí deberíamos realizar igualmente un electrocardiograma y de ahí vamos a empezar a dividir el algoritmo. Aquí tenemos justamente un QRS angosto, entonces vamos a comenzar por esta parte. Si está angosto y el ritmo es regular, indican que podríamos considerar desde maniobras vagales o inclusive administrar adenosina o a una alternativa al verapamil. Si no, si tenemos por el contrario un ritmo irregular, podríamos considerar una taquicardia atrial multifocal, una FA o un flúter auricular. Entonces aquí es donde también hay que dividir como el algoritmo en cuanto a si la fracción de eyección está disminuida o tiene hipotensión, en cuanto al que el manejo óptimo puede ser la miodarona, o si por el contrario estos se encuentran en la fracción de eyección normal y la presión arterial aceptable, se puede utilizar desde beta bloqueador o un calcio antagonista. Entonces, en la parte de que no se haya, en que se haya revertido la taquicardia con el manejo inicial, digamos que se podría mantener la vigilancia, según si por ejemplo es de un ritmo regular, se podría evaluar en riesgo de recurrencia nuevas dosis de adenosina o inclusive beta bloqueador, pero pues siempre es importante enfocarnos en qué condición está el paciente y a qué objetivo lo quiero llevar, si tiene un control de ritmo o control de frecuencia. Por otra parte, vamos a tener el complejo ancho, donde vuelve y juega, tenemos que hacernos la pregunta de si el ritmo está regular o no. En caso de que sea regular, pues hay que identificar la taquicardia ventricular, si está con pulso, o si por el contrario no lo tiene. En este caso, digamos, estaríamos en una taquicardia con pulso, donde ya nos mencionan la administración de amiodarona o vuelve y juega el calcio. Y asimismo se debería preparar, digamos, una cardioversión sincronizada en caso de que no obtengamos una respuesta óptima. Y ya como tal, en el algoritmo de la parte de la derecha que nos habla de este ritmo irregular, nos mencionan que tendríamos que tener de diferenciales, vuelve y juega, una FA con aberrancia, asimismo una TB polimórfica, donde el tratamiento pues viene estando basado en el sulfato de magnesio, los 2 gramos en unos 5 minutos, y también otras alternativas, como lo pueden ser antiarrítmicos, como la lidocaína. Entonces aquí nos piden reevaluar constantemente el paciente y es por eso que indican que volver al inicio para observar si hay respuesta o no hay respuesta. Luego tenemos el algoritmo del choque ventricular izquierdo, donde tenemos un paciente donde ya está instaurada la sospecha. Entonces ahí nos indican, el paciente está hipotenso, podríamos realizar un ecocardiograma en el paciente, pues como tal, y nos indican si está hipotenso, digamos, deberíamos sí administrar oxígeno, indican que se debería disminuir la PIB por esta interacción corazón-pulmón. Mencionan la CIP si es posible. CIP nos habla de zero, de cero PIB. Pues ya hemos hablado también en charlas anteriores como de las implicaciones que tiene tener un paciente sin PIB. Así que pues estas igualmente son guías y nos ayudan como a enfocar el paciente, pero ya el manejo de cada uno es individual. Y se deberían aquí como tal hacer una verificación de la presión venosa central si la tiene, o inclusive de la variabilidad de presión de pulso. Y es aquí donde se empieza otra vez a dividir este algoritmo. Si tenemos una presión venosa central disminuida con una variabilidad aumentada, hay que evaluar si nuestro hematocrito se encuentra disminuido a las pérdidas permisibles que yo había calculado. Si esto es así, muy probablemente estemos justamente escasos de volumen y deberíamos considerar la administración de hemoderivados. De lo contrario, podríamos considerar un expansor a nivel vascular. Si por el contrario, nosotros tenemos tanto una presión venosa central como una BPP elevadas, podríamos inclusive sospechar si el paciente está o con un taponamiento o con un hemotórax a tensión, y es aquí donde nos iríamos o a complementando con un ecocardiograma. Y ya con esto, digamos que si la respuesta llegase a ser correcta, ahí tendríamos que evaluar la necesidad de un inotrópico o inclusive vasopresor según el paciente cómo se encuentra. Entonces, luego de esto, ya deberíamos evidenciar si el paciente persiste hipotenso, si está vasodilatado o no. Entonces, ahí es donde deberíamos ver si contamos con una resistencia vascular sistémica para lograr administrar, digamos, coadyuvantes o no.
Y si definitivamente el paciente persiste con este shock, pues ya deberíamos inclusive estar considerando otras alternativas de manejo, como lo pueden ser estas membranas extracorpóreas, balones intraórticos y demás. Por otra parte, tenemos el choque ventricular derecho, mm, donde también la gran pregunta es si el paciente está hipotenso. Deberíamos realizar justamente un ecocardiograma para nosotros poder identificar qué es lo que está pasando. ¿Será que está con un taponamiento, con un trombo? Y es muy similar como también al algoritmo que ya acabamos de mencionar, entonces no por tiempo no lo voy a volver a repetir, pero si nos damos cuenta es vuelve y juega la optimización de la oxigenación, la PIP personalizada, que vendría siendo el concepto como más adecuado en este caso. Evidenciar si el paciente continúa hipovolémico, si es respondedor o no a fluidos. Identificar si el paciente es candidato para administrarle vasodilatadores pulmonares. Y también saber que en este caso, ¿no?, si continúa en esta hipotensión, también el riesgo que se quiera de ponerle algún tipo de dispositivo extracorpóreo. También esta recomendación nos da como un algoritmo de toda la intubación que se debería hacer durante la RCP y debería partir desde la pregunta de si ventila o no con la máscara. Si llegase a ventilar común y corriente con la máscara, debería prepararse la laringoscopia y realizarse durante la reanimación. Si en el primer intento no se logró, debería o cambiarse operador y cambiarse algún tipo, pues algo al momento de la laringoscopia o inclusive considerar de alternativa una máscara laringea o esperar a la pausa. Si por el contrario, digamos, no está ventilando de manera adecuada, el único cambio que mencionan es que debería sí o sí prepararse de entrada también el dispositivo supraglótico. Y ya en esta parte del algoritmo, como que nos mencionan que en caso de que no haya una ventilación adecuada o haya, por ejemplo, múltiples fallos en la intubación, donde se debería esperar a la pausa o ya como tal pensar en una vía aérea quirúrgica. Y tenemos esta parte del algoritmo del paro cardíaco traumático, donde ya nos enfocan más que todo como en un ecocardiograma de emergencia para justamente ir llevando al paciente en estas cuatro causas grandes. La hipovolemia al lado izquierdo, donde se debería hacer un control de la hemorragia, ya pues individualizado, como todo. También tenemos un arresto respiratorio, donde pues ya también nos indican asegurar la vía aérea y todo con parámetros ventilatorios óptimos. Un hemotórax a tensión o un taponamiento cardíaco. Y este es como el algoritmo que nos va a integrar absolutamente todo de lo que ya hemos venido hablando como de a lo largo de la charla, que es qué pasa o cómo debería yo actuar con mi paciente en el que ya le declaro el paro intraoperatorio. Entonces ahí es donde justamente se deberían empezar lo más pronto posible las compresiones, claramente donde se tenga un entallal de CO2 óptimo mayor a 20 milímetros de mercurio, o inclusive una presión diastólica con las compresiones mayores de 40 milímetros de mercurio. Siempre en pedir ayuda, siempre, siempre, e ir haciendo como este algoritmo completamente dinámico. Ir pensando en todas las causas que ya hemos evidenciado, siempre estar pendiente del ritmo, si es desfibrilable o no es desfibrilable, y esta parte ya es como muy similar a lo que nosotros conocemos del algoritmo. ¿Qué otras recomendaciones nos dicen y que debemos tener en cuenta? Estos autores recomiendan que sí se debería tener una terapia de fluidos guiada por BPP en el intraoperatorio si se sospecha hipovolemia. En cuanto al manejo de la ventilación durante el paro cardíaco, también nos indican que la ventilación se debería ajustar con frecuencias respiratorias más bien bajas, de 10 a 12 respiraciones por minuto, y se debería evitar la hiperventilación. En cuanto a la bradicardia sintomática, ya habíamos hablado de la atropina, donde aquí incluso la mencionan de 0.5 en casos severos o de 1 miligramo si ya consideramos que el paro es inminente. Por otra parte, nos indican que al momento de establecerse el paro, ya no se debería pues administrar la atropina, sino que debería seguirse como tal el algoritmo anteriormente mencionado. Pacientes con anafilaxia, lo que les mencionaba, las dos alternativas, en este caso le preferiríamos la vía endovenosa.
y no se hace una recomendación como tal a favor o en contra de la norepinefrina, sino que ya debería ser según la condición del paciente. En pacientes también que se tenga toxicidad por anestésico local, importante la emulsión lipídica, eh, la administración de epinefrina y también en la hipertermia maligna, el uso de dantroleno está completamente recomendado en esta guía que se realizó. Y en el paciente que tiene paro cardíaco traumático, lo que les mencionaba, la hipotensión permisiva sí está avalada cuando se realiza por menos de 60 minutos. Asimismo, digamos que con espinales altas, sí sugieren la administración de 1 miligramo de atropina. Asimismo, como están relacionados otras terapias, como lo pueden ser bolos de epinefrina o inclusive las infusiones si el paciente las llegase a requerir, y que si el paciente entra en paro estando en posición prona, se deberían realizar las compresiones estando en esta posición sin perder tiempo de, digamos, de reposicionarlo en supino. Y ya finalmente, como para ir cerrando esta parte, digamos que es importante hablar o mencionar que la etiología debería identificarse antes de seguir un algoritmo sesgado, donde únicamente hay que tratar un número, no, sino que tratando la causa muchas veces va a revertir el paro. Entonces, esto es algo importante. Hay que tener cuidado también con los parámetros ventilatorios. Ya mencionamos justamente la frecuencia óptima y esto es por la interacción que se tiene a nivel pulmonar y cardiovascular. Las dosis específicas que se tienen que tener en las crisis, es importante también tenerlas anotadas o presentes siempre, ya que vamos a tener ciertos medicamentos de primera línea. Indicar o mencionar también las fallas que podemos tener desde corazón derecho, izquierdo, y las distintas, tanto interpretaciones que se pueden generar como diagnósticos y adaptar el entorno del paro que se tenga según el paciente. Así que nos damos cuenta, ya para ir concluyendo, que hay que hacer un enfoque práctico aplicable en todos los casos de los pacientes que tengan algún paro intraoperatorio. Siempre se debería priorizar el diagnóstico para justamente tener un tratamiento lo más pronto posible. La prevención anticipada es clave, entonces si yo justamente tengo esto en mi mente, yo prevengo o evito que se me genere un paro y de ahí se desencadenen pues las múltiples intervenciones que hemos mencionado. Siempre todos los pacientes deberían estar individualizados, personalizados, y el uso de imágenes diagnósticas ya hemos entendido que son importantes, pero no deberían retrasar como tal la realización de la reanimación. Y esto era lo que les teníamos el día de hoy. Es una charla un poco larga, un tema muy extenso, pero queríamos como hablar de las generalidades que ya conocíamos, las 5H, 5Ts, pero que ha venido siendo lo nuevo y qué consideraciones en cuanto a la anestesia que de pronto normalmente nosotros no lo vemos en los algoritmos que conocemos, el ACLS y demás, hay que tener en cuenta.